un personaje, no creo que es Turrent, porque además, claro, no me lo dicen y yo no me acuerdo de los puestos que tiene la gente en el gobierno, en todos los gobiernos, ¿no? Que cada quien me habla como si yo fuera experto en su país y no soy, ni siquiera lo soy de España, que es donde vivo. Este señor se llama Antonio Turrent Fernández y está en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, por desgracia. Es ingeniero agrónomo, no es genetista, no es biólogo, es ingeniero agrónomo. Y es de la banda delictiva de Marilena Álvarez Bullarroses, la actual directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y el otro día hizo una presentación de lo más absurda del mundo, además creo que está involucrado en algunas cuestiones de la doctora Lysenko, de Marilena Álvarez Bullarroses, y entonces habló vagamente de algo que aquí tiene preocupado un compañero, que nos dice: ¿qué opina de las declaraciones de Turrent sobre los peligros de los transgénicos por un estudio en ratas llevado a cabo en Francia? Mira, ese estudio es lo único de lo que se agarra Marilena Álvarez Bullarroses para su lucha contra los transgénicos y para desgraciarle la vida a los agricultores mexicanos, impidiéndoles el uso de una tecnología que les daría mayor productividad, mayores ingresos, una mejor vida y además alimentos más seguros y en más cantidad para los mexicanos. O sea, es una potencial genocida. Ese estudio de 2012 está retractado. Ese estudio de 2012 es inválido. ¿Qué hizo? Eric Georges Seralini, me parece que se llama, es un francés que es enemigo de los transgénicos, es un militante antes que un científico. Entonces ha hecho varios experimentos, varios estudios que han sido rechazados por sus pésimos métodos. Entonces el de 2012, el de las ratas, es el siguiente. Tomó unas poquitas ratas, ni siquiera suficientes para hacer que el estudio fuera estadísticamente válido. Tomó unas poquitas ratas de una cepa Sprague, no me acuerdo Sprague qué, que es una cepa de ratas que se ha seleccionado para que desarrollen tumores. Se utiliza en estudios de cáncer, puede sonar terrible, pero así es. Esa cepa de ratas existen para desarrollar tumores y que puedan ser estudiados los tumores. Entonces las empezó a alimentar con maíz que había sido tratado con glifosato, o sea, maíz resistente al glifosato, que es una de las variantes, no es la única, hay muchas formas de transgénicos, es una de las variantes de los transgénicos en el caso del maíz. Entonces las alimentó con maíz y las ratas desarrollaron tumores y él dijo, pues esto se debe al glifosato. Glifosato que ya no contenía el maíz porque el glifosato se degrada rápidamente, etcétera, etcétera. Bueno, hizo un circo mediático hace 11 años, un circo mediático que derivó en que la propia revista que había publicado el estudio se atendió a las observaciones de muchísimos científicos de verdad no comprometidos con la militancia y retractó el estudio. Luego encontró otra revista donde republicarlo. Y se ha defendido muchísimo. ¿Saben qué no ha hecho Seralini? Repetir el experimento. No vale un experimento que haces una vez, puede tener errores de buena voluntad, en este caso parece que no hay buena voluntad, pero puede tener errores cualquier estudio que hagas tú con la mayor atingencia del mundo, con el mayor cuidado del mundo. Yo alguna vez le destrocé su tesis de maestría a un profesor mío en la Facultad de Psicología, un día les contaré por qué o cómo fue eso, ¿no? Cuando yo era la oveja negra de psicología en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala. Y entonces cualquier estudio puede tener errores. Lo vimos recientemente con lo de los superconductores. Entonces, lo que se hace precisamente para ver si el método es correcto, etcétera, etcétera, es repetir el estudio. Lo repiten científicos independientes o lo repiten los propios científicos que lo hicieron originalmente y entonces ven si se confirman los resultados o no. De 1912 a 2023, de 2012, a 2023, donde estamos, Seralini no ha querido repetir ese experimento, pero sigue defendiendo que los transgénicos provocan tumores. No es cierto.
Se han hecho otros experimentos, no replicando este concretamente, pero se han hecho otros muchos experimentos sobre la seguridad de los transgénicos que dicen con absoluta certeza que son totalmente seguros y que no tienen ningún problema para el consumo humano ni para el medio ambiente. Y en 35 años que llevamos consumiendo transgénicos, pues nadie le ha dado algo por consumir transgénicos. Pero como ese estudio existe y existió, es la única cosa de la que se agarran, aprovechando la ignorancia del gobierno, de los diputados, de los senadores, de los gobernadores, de los propios ingenieros agrónomos, de lo que se ha agarrado María Elena Álvarez Bulla-Rosas para promover que una persona con la ignorancia arrolladora de López Obrador decrete la prohibición de transgénicos en México. Y no hay forma de llegar a él y explicarle, no, mira, es que la ciencia dice esto, los descubrimientos son estos, las experiencias son estas, lo que hay en el mundo es esto. Ha habido pues, un rechazo por parte de los militantes de la ecología, que sin embargo no está sustentada en hechos reales, y ellos mismos admiten que lo hacen simplemente por creencias, porque no tienen estudios que lo sustenten. Yo entrevisté al exdirector de Greenpeace, cuando todavía era director de Greenpeace España, donde me confesó que nosotros creemos que lo natural es mejor. ¿Tú crees? Mira, yo creo que no sé, que Rush es el mejor grupo de rock progresivo del mundo, pero de allí a que yo lo decrete que lo es, pues hay una distancia, o que me lance yo a las calles a obligar a la gente a que lo acepte. Entonces, es imposible llegar a una persona tan cerrada como López Obrador, es imposible llegar a los diputados de su partido, es imposible llegar a los políticos mexicanos en general, y entonces pues, se ha cometido un verdadero atropello contra los productores, porque México sigue comprando maíz transgénico en Estados Unidos. Así que esa es la historia de lo que dijo Turrent.